Ahí estoy compartiendo. Listo. Muy bien. Entonces, compartir por acá. Y vamos a iniciar entonces con Sofonías. Bueno, hermanos, muchas gracias nuevamente, como les decía, por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra. Es un gusto para mí. Y vamos a iniciar entonces con el profeta Sofonías. Sí, entonces, aquí tenemos en pantalla, el cuadro, ¿cierto? De la vez pasada habíamos visto entonces, ya hemos visto más bien durante las anteriores clases, durante las anteriores charlas que hemos tenido, ¿cierto? Algo de la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Judá y cómo cada uno de estos profetas, entonces, digamos que son enviados a la parte de Israel o la parte de Judá, pero hoy entonces solamente nos vamos a centrar en la parte de Judá. Si bien Sofonías fue un profeta que vivió antes del exilio, ¿sí? Pero solamente su profecía se centra en Judá, ya que en la parte del reino del norte ya había sido llevada cautiva, el reino de Israel, ¿cierto? Ya había sido llevado cautivo y solamente quedaba la parte de Judá. Este mensaje entonces fue enviado principalmente para la tribu de Judá o más bien el reino del sur. Y entonces ocurre durante un tiempo muy particular porque la profecía de Sofonías se da en el 630, pero digo particular porque como lo ven ahí en pantalla, se da en el tiempo del reinado de Josías. Y si ustedes recuerdan, el reinado de Josías por allá en Segunda de Reyes, capítulo 22 en adelante, ¿cierto? Se menciona más o menos cómo fue en general el reinado de Josías y fue un rey bueno, ¿sí? De hecho, fue el último de los reyes buenos que tuvo Judá, ¿sí? Fue un rey que hizo muchas reformas, fue un rey que destruyó un montón de altares paganos, de lugares en donde se le ofrecía culto a diferentes deidades paganas, ¿cierto? De los demás pueblos que de muchas maneras habían invadido como la mente, el corazón también del pueblo como tal, del pueblo de Judá. Y entonces este rey hizo un montón de reformas, inició incluso la reconstrucción nuevamente del templo. En este tiempo se encuentran nuevamente con unos libros allá que estaban escondidos y entonces el pueblo nuevamente empieza a celebrar las fiestas y demás. Y es un tiempo muy bueno, un tiempo muy bonito de reforma, de restauración, ¿sí? Un tiempo en el que a partir del mismo rey, entonces empezó a impartirse como tal la ley del Señor y entonces muchas personas empezaron a volver al Señor, ¿sí? A lo que era la verdadera adoración, ¿sí? Al único y soberano Dios. Pero esta profecía del profeta Sofonías vino precisamente en este tiempo. Y lo que pasa es que según vemos allá, y me gustaría ir allá, segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice el versículo 26. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá, o sea, después de todas estas reformas, de todo esto que el rey Josías estaba haciendo, aún así dice, el Señor estaba muy enojado con Judá debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo, ¿sí? Y entonces dice, pues el Señor dijo, también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. ¿Sí? Entonces, esto ocurre y más adelante en el capítulo 24, el versículo 3 dice, estas calamidades le sucedieron a Judá por orden del Señor. Él había decidido expulsar a Judá de su presencia debido a los muchos pecados de Manasés, quien había llenado Jerusalén con sangre inocente. El Señor no perdonaba eso. Entonces esto ocurrió ya durante el reinado de Joacim, ¿sí? Este dictamen que ya había pronunciado el Señor, que no iba a perdonar, ¿sí? Porque de todas maneras el pueblo no se volvió por completo y a raíz de estos pecados de Manasés que habían sido antes de Josías, de todas maneras
el pueblo posteriormente, nuevamente, como ustedes ya saben, ¿cierto? El pueblo de Israel, un pueblo muy rebelde que constantemente, a pesar de que como que hay unos tiempitos por ahí de avivamiento y nuevamente vuelven hacia atrás. Entonces, después del reinado de Josías, llega Joacás, luego Joacim, y en el reinado de Joacim ocurre esto, este juicio que Dios había determinado. Entonces, Sofonías viene en este tiempo, en el tiempo de Josías, y da esta profecía. El pueblo de Israel no se había vuelto de todas maneras por completo, y aunque la mayoría de gente partiendo desde el rey, sí, y los sacerdotes y demás, estaban tratando de reformar, estaban tratando de generar un avivamiento profundo, pero de todas maneras después conocemos también ahí mismo en la historia que nos cuenta Reyes, como para resumirla un poquito, pues Josías luego hace una alianza también, se nota la alianza que él hace con el imperio babilónico, porque cuando viene el rey de Egipto, Necao, a pelear contra Babilonia, ¿sí? Y tiene que pasar por ahí, por esa parte del reino de Judá, y entonces Josías sale a pelear contra él, y en esa batalla Josías muere, ¿sí? Entonces, a pesar de toda esta reforma que Josías estaba tratando de implementar y de que mucho se había podido hacer, todavía había en el corazón del pueblo esto, que se había arraigado profundamente, ¿sí? Idolatría. Y entonces Sofonías nos describe así el problema. En el capítulo 1 dice el versículo 4 en adelante. Dice, aplastaré a Judá y a Jerusalén con mi puño y destruiré todo rastro del culto a Baal. Acabaré con todos los sacerdotes idólatras para que se borre hasta el recuerdo de ellos, pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Destruiré a los que antes me adoraban, pero ahora dejaron de hacerlo. Ya no piden el consejo del Señor ni buscan mis bendiciones. O sea, era un contexto totalmente idólatra, ¿sí? Dice ahí muy claramente un contexto donde el pueblo totalmente idólatra, y hay muchos sacerdotes y demás, pero si notan ahí también, la gente dice seguir al Señor, ¿sí? Decían seguir al Señor. Y entonces pasa muchas veces en el pueblo de Dios, ¿sí? En la historia bíblica lo vemos, que el pueblo de labios, ¿sí? De labios decía seguir al Señor, de labios le honraban, pero con su corazón que estaba lejos del Señor, sus hechos negaban también que esto era una realidad de sus vidas. Era totalmente falsa la adoración al Señor, porque sus corazones iban detrás de estos ídolos. Y es que estos ídolos brindaban, digamos, el culto a estos ídolos eran totalmente perversos, y seguramente ustedes ya han escuchado, ¿cierto? Por ejemplo, el culto a Moloch, donde tenían un lugar con una estatua grande que era como no sé cómo se dirá acá, pero por dentro, como, no sé, coca decimos en Colombia, o sea, como por dentro no tiene nada, pero es como un molde, por decirlo así, ¿cierto? Exterior, y tenía una boca abierta, y ahí metían a los bebés porque era parte de la adoración a este Moloch, ¿sí? Y a los Baales, por ejemplo, y había mucha prostitución en Israel, habían prostitutas del templo, menciona también la Biblia, porque habían templos a Astoret, ¿cierto? Por ejemplo, donde ellos iban y rendían culto a esas deidades, y a través de qué lo hacían, era a través de las supuestas sacerdotisas, pero la Biblia nos deja muy en claro que era prostitución como tal. Y entonces todo esto se estaba dando, y es el contexto en el que se desarrolla este tiempo en el cual Sofonías viene a traer esta profecía de parte del Señor. Entonces eso ocurre en el 630 durante el reinado de Josías, en el que llega esta profecía, pero si bien su cumplimiento se generó más adelante todavía, ¿sí? Entonces, esta profecía es principalmente para el pueblo de Judá, pero también vemos otras profecías acá, y por ejemplo en el capítulo 2, el versículo 4 dice, Gaza y Ascalón serán abandonadas, Asdod y Ecrón derribadas. Entonces vienen profecías también para los enemigos del pueblo de Dios, ¿sí? Habían profecías, como dice acá, para Gaza y Ascalón. Luego dice también el versículo 8 del mismo capítulo 2,
he oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas cuando se mofan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Entonces aquí para los moabitas y amonitas. Luego en el versículo 12 dice, ustedes etíopes también serán masacrados. Para los etíopes también. Luego en el versículo 13 dice, con su puño el Señor golpeará las tierras del norte y así destruirá la tierra de Asiria, hará de Nínive su gran capital. Entonces para Nínive también. Y luego finalmente como que la profecía de Sofonías tiene su punto más álgido en el capítulo 3, donde menciona no solamente a Jerusalén, no solamente al reino de Judá, no solamente a estas naciones vecinas, ¿sí? Sino que dice a todas las naciones. El capítulo 3 en el versículo 8 dice, por lo tanto tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces, este es como tal, el diagrama, ¿cierto? De lo que es esta profecía de Sofonías. Sofonías, entonces, cuyo nombre significa el Señor esconde, ¿sí? Y ya vamos a ver también por qué. El versículo clave es el versículo, perdón, los dos versículos clave son el capítulo 3, versículo 8, que lo acabo de leer, y está el capítulo 3, versículo 12 también. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Si bien viene entonces este tiempo de juicio, el profeta Sofonías hace un claro contraste entre el juicio, pero también la salvación. ¿Sí? El versículo 8, perdón, habla acerca del juicio, pero el versículo 12 acerca de la salvación también que vendrá. Y entonces el juicio, él menciona muy claramente por qué. En la primera parte, entonces, él habla del porqué de este juicio, ¿sí? Está entonces el juicio entre el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 8, habla muy claramente acerca del juicio, pero si ustedes ven, la diferencia está muy marcada porque a partir de ahí, no solamente antes era el juicio para las naciones, para Jerusalén también, para el reino judío, perdón, sino que de ahí en adelante después del capítulo 3, versículo 8, muestra bendición, ¿sí? Y entonces el versículo 9, por ejemplo, dice, entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos para que todos juntos puedan adorar al Señor, ¿sí? Y ese es el propósito del Señor, ¿sí? El Señor quiere que no solamente el pueblo judío, sino que Él quiere que todos sean purificados y por eso es como tal el propósito también del juicio de Dios, ¿sí? El juicio no es solamente castigo, si bien también tiene ese propósito castigar, pero tiene un propósito muchísimo más grande, ¿sí? Y el Señor tiene el propósito también de salvar y de restaurar, ¿sí? Y entonces Sofonías marca un claro contraste entre el juicio y la salvación. Entonces del versículo 9 del capítulo 3 hasta el 20, o sea, hasta terminar, él muestra la bendición, que es para qué viene entonces este juicio, ¿sí? Antes mostró por qué, por las maldades y demás, y luego muestra para qué, que es para bendición, ¿cierto? Es para bendición, para restauración, para salvación. Bueno, vamos a continuar entonces con el profeta Ageo, y el profeta Ageo, vamos a seguir ahí, sí, lo voy a volver aquí para que vean nuevamente el diagrama acá como la cronología. Y entonces el profeta Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías. Y eso es algo interesante porque los dos tienen un mensaje de cierta manera similar porque están en el mismo tiempo, pero vamos a ver que Zacarías tiene otros matices muy diferentes. Pero los dos están como inicialmente buscando lo mismo y luego Zacarías vamos a ver que tiene otras revelaciones específicas y otras más generales también futuras, pero inicialmente tienen como el mismo propósito Ageo y Zacarías. Entonces, Ageo en el 520, sí, esto ocurre ya después, es muy claro, en el capítulo 1, versículo 1, el tiempo nos especifica como el tiempo en el cual se da esta profecía, ¿cierto? Dice,
el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Bueno, este Darío hay que entender también que no es el mismo Darío del reino de Babilonia. Este Darío es un rey persa, ¿sí? Hay que marcar esa diferencia muy en claro. Sí, es del reinado, sí, del imperio medo-persa, ¿sí? Este no es el mismo Darío que que habíamos visto en otras ocasiones. Bueno, la Biblia nos habla de dos Daríos diferentes y eso, bueno, después cuando entren a los libros seguramente lo van a notar más claramente. Pero este es el Darío del imperio medo-persa. Esto ocurre en el 520 más o menos. Ageo y Zacarías también inicia sus profecías en este mismo tiempo. Y entonces en el 520 ya había caído Babilonia. Nos encontramos entonces en el imperio medo-persa y Ageo entonces su profecía obviamente es también para Judá, ¿sí? Su profecía es también para Judá, sabemos que de ahí viene como el remanente, ¿sí? Entonces, bueno, el nombre de Ageo significa mi fiesta, el versículo clave es el 1:14, vamos a leer ese versículo, dice, entonces el Señor despertó en el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Ese era el propósito, ¿sí? Que iniciaran nuevamente la reconstrucción del templo, perdón. Entonces habíamos visto más o menos qué era lo que había pasado, ¿sí? Cómo se encontraba el pueblo, ¿sí? En otras ocasiones en el libro de Daniel lo hablamos un poquito, después de que el pueblo de Israel y de Judá en específico, la tribu, se encontraron en el exilio, ¿sí? Habían perdido totalmente, no su identidad, pero sí habían perdido su patriotismo, como su nacionalismo, ¿cierto? Estaba un pueblo en oprobio, ¿cierto? Se encontraban en humillación, en afrenta, eran de burla para toda la gente, eran pobres, muchos eran esclavos, se encontraban dispersos por las naciones. Entonces, se encontraban en un tiempo de muchísima dificultad, ¿sí? En un tiempo de humillación para ellos. Pero el profeta Ageo entonces precisamente viene y primero entonces es como la reprensión, ¿sí? Y entonces el profeta Ageo empieza, en la primera parte, empieza a decirles esto, es como una reprensión, ¿cierto? Y lo vemos en el versículo 2, dice, eso es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, el pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor, ¿sí? Y entonces dice el profeta ahí en el versículo 4, por ejemplo, que ellos se encontraban, ¿qué estaban haciendo? Ellos estaban reconstruyendo sus casas, ¿cierto? Tratando como de volver a levantarse poco a poco, pero se estaban enfocando principalmente en lo de ellos, o sea, había un egoísmo nuevamente en su corazón y entonces esto lo sabía, no era para lo que ellos habían vuelto, ¿cierto? Si recordamos allá también, cuando se da el edicto del rey Ciro, él los manda para que reconstruyan también la casa de Dios, ¿sí? Les dice, para reconstruir la casa de su Dios. Y entonces ellos vuelven con este propósito de reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén, pero se estaban enfocando solamente en ellos mismos, ¿sí? Se estaban enfocando solamente en sus propias casas, en su propio bienestar, en su propia seguridad, en su propia estabilidad, pero se habían olvidado nuevamente de la casa de Dios y la casa de Dios seguía totalmente en ruinas. Entonces hay una reprensión. Luego entonces eh, ellos empiezan a reconstruir porque después de la reprensión ellos contestan de una manera positiva y entonces empiezan a reconstruir nuevamente el templo del Señor, pero se dan cuenta que el templo que estaban reconstruyendo no les llegaba como, no sé si aquí se dice así, pero no les llegaba como a los tobillos al otro templo que ellos habían conocido antes. Si bien
es probable que tal vez algunas personas, como nos habla ya en Esdras, muchas personas seguramente parece que habían visto el templo anterior, antes de ser destruido, y aquí cuando ven nuevamente el templo, o tal vez seguramente eran personas que habían escuchado del esplendor del templo anterior, pero el templo de Salomón era una cosa espectacular, ¿sí? El templo de Salomón era un templo hermoso, ¿sí? No era solamente como ostentoso, pero era un templo que magnificaba, por decirlo de alguna manera, el nombre de Dios. Eso era lo que David se había propuesto, ¿cierto? Al decir, quiero construir un templo para mi Dios, y él le dice a Salomón, este es el templo, este templo tiene que ser magnífico porque es el templo del Dios verdadero. Ese es el templo que va a ser el templo de nuestro Dios, entonces tiene que ser un templo magnífico. Entonces, claro, lo llenaron de oro, de piedras preciosas, de plata, de bronce, era lo mejor que había, era un templo hermosísimo, nunca hubo ni va a haber otro hasta, bueno, eso ya después, pero nunca hubo otro templo igual que este, ¿sí? Y después tampoco lo ha habido otro templo como este. Entonces, cuando en Ageo este pueblo responde positivamente, empiezan la reconstrucción y se dan cuenta que el templo que habían construido no les llegaba ni a los tobillos al templo anterior, ¿sí? Entonces empiezan como a lamentarse, ¿sí? Pero entonces llega la promesa, ¿sí? Como el estímulo de parte de Dios a través del profeta Ageo, no solamente para que ellos vieran como con buenos ojos este templo, sino que empieza a hablar de las bendiciones futuras, ¿sí? Que vendrían mucho más adelante, ¿sí? Entonces, esto es importante. El profeta entonces primero les da una reprensión, pero el pueblo contesta de manera positiva. Y esto es algo muy importante y es algo muy bonito de parte de este pueblo, porque como decíamos ahorita, era un pueblo que venía del destierro, era un tiempo que tenía muchísimas carencias, era un tiempo también, obviamente, ellos necesitaban como reconstruir sus casas y demás para como volver a la vida, digamos, normal dentro de Jerusalén y demás, pero ellos cuando escuchan la reprensión de parte de Dios a través de Ageo, toman esto en serio y empiezan la reconstrucción. Se dan cuenta que no era lo magnífico que era antes, pero Dios a pesar de todo ve este templo de manera aceptable, ¿sí? Y entonces les da esta promesa. Y es muy bonito esto también que Dios hace, porque empieza a hablarles acerca de bendición, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 2 dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en el versículo 9 dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy bonito porque si bien el templo a los ojos humanos, como ellos lo veían, no, el templo tal vez no valía mucho, era algo que, bueno, se habían esforzado y demás, sí, para hacerlo para el Señor, pero era algo que parecía muy poca cosa, pero el Señor ve este esfuerzo y entonces les da esta promesa. En el futuro, este templo va a tener mucha más gloria, ¿sí? La gloria de este va a ser mucha mayor que la del anterior, ¿sí? Y entonces sabemos lo que significa el templo de Dios para su propio pueblo, para el pueblo judío, y por eso esta promesa cobra tanto sentido, ¿sí? Porque para el pueblo judío, el templo significa la presencia de Dios, ¿cierto? En medio de ellos, su protección, ¿sí? Significa su bendición, su cuidado. El templo significa la misma presencia de Dios entre ellos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, ¿cierto? Antes de empezar el tiempo de Samuel, ¿sí? ¿Qué significaba tener el arca?
¿sí? Ustedes recuerdan que, por ejemplo, para los judíos, cuando estaban en batalla, llevaban el arca a la batalla y entonces era gritos de júbilo, ¿cierto? Algarabía por todos lados. ¿Y por qué? Porque para ellos era símbolo de victoria, ¿sí? Es lo mismo con el templo. Para ellos el templo de Dios significa victoria, significa bendición, significa su presencia en medio de ellos va a ser seguridad, salvación. Entonces es como sinónimo de todo lo bueno para ellos es tener el templo y entonces esta promesa cobra mucho significado para ellos. Y más adelante en el versículo 19 dice, ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el grano. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado su fruto. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. ¿Sí? Y entonces, más adelante también en el 23, dice el Señor, en el versículo 22 habla de que va a haber como destruir otros reinos y demás, ¿sí? Pero en el versículo 23 dice, pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo, te haré como el anillo de mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, es la bendición del Señor, también la podemos ver de esta manera cuando el pueblo, ¿sí? Sus seguidores realmente escuchan las palabras del Señor y lo obedecen, a pesar de que nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Como lo vemos ahí, el esfuerzo del pueblo tal vez parecía ser muy poco, pero es más que todo la actitud del corazón lo que el Señor buscaba. No era que reconstruyeran un templo tremendo, sino más la actitud del corazón. Y el Señor vio en ellos un corazón obediente, un corazón humillado, un corazón humilde, dispuesto simplemente a obedecer al Señor, y el Señor los bendijo con estas promesas. Bueno, vamos a volver por acá. Ahí vemos nuevamente entonces Zacarías, como bien decía ahora, Zacarías también profetiza en este mismo tiempo. Y inicialmente la profecía de Zacarías, también vemos la profecía de Zacarías, perdón, vemos aquí la profecía de Zacarías también fue en este mismo tiempo. ¿Sí? La profecía de Zacarías también fue en este mismo tiempo de Ageo, estaban igual el mismo contexto, ¿sí? El contexto es el mismo, el pueblo de Dios se encontraba igual, porque pues ya dijimos es en el mismo tiempo, pero tiene sus particularidades Zacarías y les quiero dejar ya a ustedes para consultar cuando más adelante vayan a entrar a profundidad en el libro, porque algunos piensan que las profecías de Zacarías se dieron antes del regreso del exilio. Otros piensan que después del exilio se dieron las profecías de Zacarías. Bueno, el libro como tal hay ciertos aspectos que podrían tomarse tanto para uno como para otro, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el versículo 1, ya Zacarías nos dice, en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, ¿sí? ¿Y en qué año también se dio el de Ageo? Volvemos a leer capítulo 1, versículo 1 de Ageo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, ¿sí? Y aquí, ¿qué dijimos? Del segundo año del reinado de Darío. Entonces, según esto, parece indicar, ¿cierto?, que se dio en el mismo tiempo, ¿sí? En el 520 más o menos, los dos. Pero algunas personas piensan, por ejemplo, que como Zacarías, en algunas porciones, indica que el templo todavía no está reconstruido, que ni siquiera se ha iniciado la reconstrucción y que es más, está iniciando su mensaje haciendo como un llamado a que el pueblo venga para reconstruir. Entonces muchos piensan, no, Zacarías escribió antes del retorno, pero el mismo libro indica aquí desde antes, sí, desde su inicio más bien, que es en el mismo tiempo de Ageo,
¿sí? Bueno, esto lo pueden profundizar después, pero entonces lo vamos a tomar así porque eso es lo que dice el libro, ¿cierto? Zacarías, en el mismo tiempo de las profecías de Ageo. Bueno, entonces también Zacarías llama la atención al pueblo y ¿por qué se da esto entonces? Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Nehemías, ¿cierto? En el tiempo de Nehemías, si bien muchos ya habían regresado, porque Nehemías escribió mucho tiempo después de Esdras o tiempo después de Esdras, entonces si bien muchos habían vuelto ya a Jerusalén y habían reconstruido, estaban reconstruyendo y demás, en el tiempo de Nehemías todavía las murallas estaban destruidas y mucha gente no había regresado todavía. Habían muchísimas personas todavía dispersadas en muchas otras naciones y en el imperio en el cual ellos estaban, ¿sí? El imperio medo-persa, mucha gente estaba muy cómoda, ¿sí? Porque en el imperio medo-persa habíamos dicho también que les brindaba como muchas facilidades, habían muchas libertades, incluso de culto y muchas otras cosas. Entonces mucha gente estaba cómoda en lo que ya habían construido durante tantos años en el exilio, ¿cierto? Tantos años viviendo en otro país. Entonces, claro, la gente había construido sus casas, había construido, digamos, su vida también ahí alrededor de esa ciudad, su familia y todo eso. Estaban ya acostumbrados a vivir ahí, tal vez tenían sus negocios y así. Entonces estaban ya como cómodos ahí, pero Zacarías empieza a llamar nuevamente al retorno, ¿sí? Y entonces llama la atención a que se continúe con la obra de reconstrucción del templo. Si ustedes recuerdan, en el libro de Esdras también se nota que hubo inicialmente un inicio como de la construcción, luego hicieron que la construcción del templo se parara y entonces es muy posible que aquí Zacarías insta al pueblo a que continúen con la reconstrucción, ¿cierto? Bueno, Zacarías entonces también no solamente habla de la reconstrucción del templo, ¿sí? Y habla también, además de eso, de la prosperidad futura de Jerusalén. Y era que se necesitaba en ese momento de, como ya hemos dicho, de vergüenza, un tiempo difícil para Jerusalén, para los judíos. Se necesitaba no solamente reconstruir el templo, no solamente volver a ofrecer el culto a Dios como él lo pedía, no solamente volver como por decirlo de alguna manera, a esa dinámica en la cual ellos debían estar constantemente alrededor de Dios, ¿sí? Adorándolo, pero no solamente para adorarlo, sino para que Él fuera la guía de sus propias vidas. Y era necesario también, a pesar de esto que era importante, era necesario también tener un mensaje alentador, ¿sí? Era un pueblo que se encontraba en mucha aflicción, en deshonra y demás. Y entonces vemos que constantemente en las profecías de Zacarías hay profecías, si bien la mayoría de profecías tienen un cumplimiento futuro, pero este mensaje de Zacarías era un mensaje alentador también para el pueblo, ¿sí? Y hay un mensaje de juicio contra los enemigos de Israel y esto también es importante para el pueblo, ¿sí? Porque Dios llama a su propio pueblo, claro, les da profecías de promesas, de bendición para el futuro, los llama también a la justicia, a la compasión, pero también hay un mensaje contra los enemigos de Israel que también es importante para ellos como pueblo, porque en muchas ocasiones, vamos a ver, ellos veían como los enemigos prosperaban, como los imperios enemigos iban como creciendo, pero ellos como pueblo se mantenían en esa condición, se mantenían en pobreza, mantenían subyugados por otros pueblos. Entonces era importante que ellos entendieran también que Dios también tiene propósitos y que no se centraran solamente como en ese momento, si bien era un momento difícil para ellos, pero Dios también iba a traer juicio a esas naciones que los estaban oprimiendo, muchas de esas naciones que de manera muy descarada, de maneras muchísimo más terribles de lo que Dios había
enviado para su pueblo, estaban castigando al pueblo de Dios. Y entonces hay mensaje también para ellos. Bueno, finalmente encontramos entonces estas profecías, liberación futura para Jerusalén y demás. Hay diferentes profecías ahí. Y necesitamos también entender que Zacarías, el nombre del profeta Zacarías significa Jehová recuerda, ¿sí? Jehová recuerda. Y entonces es importante para entender también esto que estamos diciendo, ¿sí? Las bendiciones futuras. Jehová no se había olvidado del pacto que había hecho con su pueblo, ¿sí? Y los había sacado nuevamente de la esclavitud y demás, y los había traído nuevamente a su tierra, como él antes lo había prometido a través de Jeremías también, ¿cierto? Que él iba a castigar, claro, pero que iba nuevamente a traer a su pueblo para restaurarlo. Jehová no se, Jehová recuerda, él no se olvida de sus promesas, pero él no se olvida tampoco de su remanente, él no se olvida de su pueblo, él no se olvida de los que son suyos, de los que le obedecen. Zacarías, vamos a leer los versículos más importantes, los versículos claves más bien, el versículo capítulo 1, versículo 14 y el versículo 2, capítulo 2, versículo 8, perdón. Capítulo 1, versículo 14 dice: luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. ¿Sí? Dios ama con intensidad a su propio pueblo y entonces ahorita vamos a leer también otro que es muy, muy importante y es el 8. Dice: después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que los saquearon a ustedes, pues él dijo: cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Entonces se nota, como decía, amor ferviente y celoso también de Dios hacia su propio pueblo. Él ama a su pueblo, ¿sí? Entonces, el mensaje como tal de Zacarías es este: gran amor y cuidado de Dios para con los suyos, ¿sí? Y esto a través de estos versículos lo podemos notar, pero a través de todo el libro, por medio de estos símbolos que marca ahí el libro, ¿cierto? Los mensajes que da también, en parte es para que Israel, hay algunas secciones que el Señor demanda de parte de Israel: justicia, juicio y demás, pero muchas de la profecía de Zacarías van orientadas hacia el futuro, ¿sí? Pero tienen su propósito también en el presente, ¿sí? Para que el pueblo supiera ese gran amor de Dios y cómo Él cuida de los que son suyos. ¿Listo? Bueno, y finalmente, entonces vamos a ver a Malaquías, y Malaquías escribe en el 400, en el año 400, Zacarías, todavía estamos en el imperio medo-persa, ¿sí? En el año 400, y vamos a Malaquías. Bueno, Malaquías, el nombre de Malaquías significa mi mensajero. El versículo clave es el versículo 1:6. Versículo 1:6, vamos a leer ese versículo. Versículo 1:6 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Entonces, este libro de Malaquías es también muy interesante porque se da como una conversación, ¿cierto? Y entonces hay preguntas y respuestas, y en unas ocasiones es Dios el que les pregunta y es el pueblo el que responde, ¿sí? Y entonces en la primera parte vemos que hay un mensaje de amor, y el versículo 2 del capítulo 1 dice ahí el profeta Malaquías, el Señor más bien a través de Malaquías: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican:
de verdad, o sea, de veras, ¿cómo nos has amado? ¿Sí? Y esa es la primera, como la primera queja de Dios, ¿sí? Esa es como la forma como se da la conversación. El Señor se queja del pueblo y esa es la primera, como la primera queja o la primera cuestión del Señor hacia el pueblo. ¿Sí? Ustedes dicen eso. Sin embargo, ustedes dicen de cómo nos has amado. El Señor dice, siempre los he amado y ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo nos has amado? O sea, ¿de qué manera nos has demostrado que nos amas? ¿De qué manera? Y entonces el Señor empieza a mostrarles como a través de la historia, desde incluso arranca desde el antepasado Jacob, dice ahí, cómo Él los amó, ¿sí? Y es muy recurrente en la historia de Israel, cómo Dios tiene que estar nuevamente recordándoles de qué manera los ha amado. A través de toda la historia bíblica, nosotros podemos constatar esto, podemos ver que el Señor constantemente les tiene que estar recordando, yo los saqué de Egipto, esa olla de fundir hierro donde estaban, ¿cierto? Los saqué de allá de la esclavitud, donde los estaban oprimiendo. Y el Señor tiene que estarles recordando constantemente todo lo que Él había hecho por ellos, todo lo que Él había hecho por ellos y mostrando su amor, un amor ferviente que Él tiene hacia su pueblo. Pero este pueblo, como nosotros vamos a ir viendo acá también, se habían parecido como al tiempo de los jueces, ¿sí? Nuevamente había pasado el tiempo, hablamos de que es en el año 400, ¿sí? Y el otro fue en el 520, o sea que ya habían pasado unos 120 años, ¿cierto? Desde las profecías de Zacarías y Ageo, y entonces aquí el pueblo nuevamente se estaba volviendo otra vez como un pueblo duro, un pueblo terco que no veía ni siquiera a Dios obrando, y ahorita vemos los cuestionamientos que ellos le hacen a Dios. Y entonces, claro, hay que entender también que en este contexto el pueblo se encontraba todavía sin ver las profecías cumplidas que ellos pensaban eran la bendición para ellos. ¿Qué era lo que ellos pensaban? Bueno, reconstruimos el templo y después, una vez reconstruyamos el templo, pues va a venir la gloria de Dios, ¿cierto? Dios dijo que este nuevo templo iba a ser su casa y que él iba a restaurar el reino de Israel. Y entonces ellos esperaban que Israel llegara a ser una potencia, y eso lo vemos incluso hasta el tiempo después, incluso de la resurrección del Señor Jesucristo. Los mismos discípulos allá creo que es en Hechos capítulo 1, finalizando capítulo 2, no recuerdo bien, pero le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ya ha llegado el tiempo para que restaures el reino de Israel, ¿cierto? Ellos seguían esperando, como anhelando este reino terrenal, y eso es lo que ellos ven aquí en Malaquías, como bueno, se habían dicho que reconstruíamos el templo después de regresar del exilio, y entonces íbamos a volver a ser una nación, pero ahorita sí íbamos a ser la nación del Señor y el poder del Señor iba a estar con nosotros, íbamos a ser una gran potencia, no sé qué, pero ¿qué pasa? No hemos visto nada de eso. Entonces la gente estaba como con el corazón endurecido, pensando como no, eso era mentira, porque no, nada de eso ha pasado, no ha llegado, todavía seguimos pobres, todavía seguimos subyugados por otro imperio mayor que nosotros, seguimos en condiciones muy deplorables, seguimos todavía. Entonces, esta era la visión que ellos tenían. Y por eso, como en el tiempo de allá de los jueces, si ustedes recuerdan, esto marca también aquí el pueblo de Israel, parecido como ocurría en ese tiempo, que el Señor llegaba, los liberaba, ¿cierto? A través de un juez, y entonces ellos, bueno, como que volvían a Dios un poquito y volvían otra vez y se volvían otra vez al pecado, y después entonces cuando venía alguien y los oprimía, rogaban a Dios, pero constantemente estaban regresando al pecado sin importar las muestras, las manifestaciones de Dios, de su poder, de su gracia, de su bondad. Después del pueblo haber salido de allá de la esclavitud, o más bien del exilio, ¿cierto? Haber regresado, haber podido reconstruir el templo, haber podido volver a ser como un pueblo más independiente, ¿sí? Poder haber vuelto a restaurar el templo y el culto al Señor, y ellos
nuevamente estaban volviendo a pensar, no, esto no es así como nos lo habían pintado. Entonces, bueno, luego en el 2, perdón, en el capítulo 1 nuevamente hay otra pregunta y ya es para los sacerdotes. Ya es para los sacerdotes. Les dice, los sacerdotes están ofreciendo como sacrificio de animales impuros, animales enfermos, y entonces este es el segundo cuestionamiento de parte del Señor, y ellos nuevamente como que cuestionan esto. El cuarto cuestionamiento es, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. En el versículo 17 del capítulo 2 lo dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces ellos aquí marca como más o menos lo que es el pensamiento de ellos, ¿sí? La forma como ellos están viendo su presente, ¿sí? Su vida. Dios como que no hace nada porque la gente hace lo malo y a él como que antes le agrada porque ellos prosperan y todo eso y nosotros vea, supuestamente el pueblo de Dios y vea cómo estamos. Entonces esto era lo que ellos estaban pensando, ¿sí? Y no es así, Dios le responde en parte con un mensaje para el presente, pero también un mensaje para el futuro que va a tener que tendría su cumplimiento o tendrá su cumplimiento después. Dice en el versículo 3 del capítulo 3, se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata. Y esto habla acerca del mensajero que el Señor va a mandar para preparar el camino, ¿sí? Y el mensajero del pacto. Entonces, habla acerca de un tiempo futuro, ¿sí? Entonces, habla también acerca de Elías, ¿sí? Que vendría para preparar el camino del Señor, ¿sí? Y hace un llamado también en el versículo 7 del capítulo 3, dice, ahora, lo voy a leer completo, dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? Pero el pueblo sigue como con esos cuestionamientos y vuelve y pregunta, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Se nota como la rebeldía que sigue ahí en el corazón, como que usted dice que volvamos, pero ¿cómo así que volvamos? Nunca nos fuimos, ¿sí? Nosotros nunca nos hemos apartado, siempre hemos estado ahí, pero es mentira. El pueblo realmente desde su corazón estaba totalmente apartado del Señor. Y entonces dice otra pregunta, pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y ahí empieza a hablar acerca también de los diezmos que el Señor exige de parte de su pueblo Israel. Y entonces, eh, luego dice que ellos hablaron cosas terribles de él, ¿cierto? Acerca de esto, de que el Señor se complace de los injustos y es una mentira, ¿cierto? El Señor nunca se complace de los injustos, de los que hacen maldad, y él entonces empieza a hablarles acerca de esto y empieza a hablar en términos ya como del futuro, de que va a haber un día de juicio donde totalmente Dios va a castigar todo esto, pero viene una gran bendición. Porque para los que hacen lo malo, para los que hacen iniquidad, y esto es una advertencia también para ellos que están pensando como que, bueno, Dios no ven si uno hace lo malo, entonces a Dios le complace, entonces podemos hacer lo malo. Pero Dios les está advirtiendo también y dice, va a haber un día donde van a ser juzgados estas personas que hacen injusticia, pero si bien para los injustos va a ser un tiempo de castigo, Dios les manda también aquí mismo una promesa. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos en el versículo 17, y sigue diciendo más adelante, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Y más adelante dice, en el capítulo 4, versículo 2, sin embargo, para ustedes, o sea, para los otros, va a ser un día de juicio para los malvados que van a ser quemados como la paja. Pero para ustedes, o sea, los que sí se complacen en obedecer al Señor, dice, se levantará el sol de justicia. Va a haber como un día
va a ser como un renacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Va a ser un día de bendición futura, y para los malvados va a ser de juicio, pero para los que se complacen en obedecer al Señor va a ser un día especial, ¿sí? Va a ser un día de bendición. Van a ver a Dios y su justicia. Bueno, este es como tal lo que tenía, hermanos, para compartirles. Y entonces, sí, hermanos, eso era lo que les tenía para compartir. No sé si les de pronto, bueno, ya los dejo ahí para que puedan continuar con el tiempo de oración y demás, hermanos. Les quiero, bueno, una cosita que sí, antes de terminar, me gustaría decir, dos cositas. Una es que aquí termina entonces todos los libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí termina entonces la parte que les he estado compartiendo acerca de los libros proféticos, los profetas menores, pero sigue el tiempo como intertestamentario, los 400 años de silencio, como se llama. Y antes de terminar con todo esto, quería decir que a Malaquías le tocó dar la última parte, como el último mensaje, porque fue el último libro que se escribió, ¿cierto?, para el pueblo de Israel. Y de cierta manera también tiene una aplicación para nosotros, porque todos estos libros, si bien ustedes vieron también, tienen mensajes de juicio, pero también mensajes de bendición. Y entonces hay un contraste grande entre los que quieren obedecer, los que buscan realmente al Señor, tienen su bendición, y es para ellos, o para nosotros más bien, el Señor un especial tesoro. Es para nosotros también un llamado a que compartamos en estos últimos tiempos también, ¿sí? Si bien así mismo como Malaquías tuvo que compartir en ese último tiempo antes de los años de silencio, nosotros tenemos la responsabilidad también de compartir la palabra del Señor, su mensaje, en estos últimos tiempos antes de la venida del Señor. Entonces, ese también es como un llamado para cada uno de nosotros que nos hace el Señor a través de su palabra. Ahí termino, hermanos. Les agradezco muchísimo por haberme permitido compartir con ustedes este tiempo, ¿sí? Por haberme dado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, hermanos, nuevamente gracias, y bueno, ahí me despido con eso.